Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor amado, te agradecemos todo lo que tú estás haciendo, Padre amado. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor amado. Dios, y hoy tu palabra se va a exponer a un alimento espiritual que va a edificar a tu iglesia, Señor. Dijo mi Señor Jesucristo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían, Señor. Padre, que traiga fruto en abundancia esta palabra que se va a exponer. Que la reciba tu iglesia, Señor, en su espíritu. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor mío. Amén. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Sí me oyen? Bueno, ya mejor, ¿verdad? ¿Cómo están hermanos? Es un gusto aquí estar con ustedes nuevamente. Y vamos a abrir por favor nuestra Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 4, por favor. Y vamos a, voy a leer desde el 10 hasta el 13. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si me permiten, vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Sabemos que toda tu palabra es viva y eficaz, Señor. Permítenos conocer más de ti el día de hoy. Permítenos transmitir por medio de tu Espíritu pues las palabras, Señor, tan profundas y tan sabias y tan buenas que siempre tú nos traes cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Debemos de saber, hermanos, si están de acuerdo que pues siempre Dios busca el bienestar en nosotros. Para eso Él siempre nos ha buscado, para eso Dios nos ha dejado una palabra. Y para eso Dios siempre pues nos ha dado sus estatutos, ¿no? Incluso mandamientos, no para su bien o no para Él sentirse bien, sino para nuestro propio bienestar. Este bienestar creo que consiste en primer lugar en nuestra salvación. Él lo que quiere es que vivamos eternamente junto con Él, porque si no sabemos que el otro camino pues es estar apartado de Él y lo que se le conoce como el infierno, el lago de fuego, y eso no es lo que Dios quiere. Para eso mandó a su Hijo. Lo segundo que Dios quiere de nosotros es un crecimiento siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la salvación. Si bien nosotros, todo ser humano tiene capacidades de hacer un crecimiento intelectual, profesional, físico incluso, Dios busca que nuestro crecimiento sea siempre enfocado a Dios y a Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Número 3, el conocimiento de Dios es a través de la unidad, y esta unidad se llama iglesia. Nosotros somos seres muy imperfectos, todos lo sabemos aquí, todos debemos aceptarlo y reconocerlo, ¿verdad? Y lo que dice es que somos incompletos y necesitamos unos de otros, y cada uno necesitamos tanto ya en una unidad que es la iglesia, pues recibir y también aprender a dar, ¿no? Y ahí, bueno, viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué venimos a una iglesia, ¿no? Realmente
¿qué es? O sea, Dios o su propósito no es nada más el, bueno, estén juntos, convivan, ¿no? Pero realmente no es, de Dios no era su punto, el esténse juntos, aquí no se junten con nadie, no hablen con nadie, como en algunas, puedo yo decir, en algunos sistemas de pensamiento, a veces así lo quieren. No es que no hables con nadie de afuera, ¿no? O no permitas, y al contrario, la palabra nos desafía a que nosotros, sí, nos capacitemos, estemos en unidad, pero que salgamos también a compartir esto. Y la palabra desafía a cualquier tiempo, a cualquier país, a cualquier nación, cualquier tradición, porque la palabra viene del creador de este mundo, el creador de los hombres, ¿sí? Y eso se llama edificación, edificar. La palabra nos muestra que cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos que estamos aquí, y no solo los que estamos aquí, sino todos los que conformamos el pueblo de Dios, somos como un miembro de un cuerpo. ¿Saben cuántos miembros tiene un cuerpo? O sea, hay unos que vemos, pero hay unos que no, y unos que ni nos imaginamos para qué es, ¿no? Hay quien dice que el apéndice, por ejemplo, no sirve para nada, pero hay otros que dicen que sí, ¿no? Y bueno, ahí habrá una controversia, ¿no? Pero así es, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que un cuerpo tiene, y cada uno tiene su función. Y si tuviéramos, pues sí, con 2 brazos es suficiente, ¿verdad? ¿Para qué queremos todos ser brazos? Dice la palabra. ¿Para qué queremos ser todos cabezas? Imagínense cómo se vería un cuerpo con bastantes cabezas. Sería algo que no serviría para nada, ¿no? Y así también lo dice como si fuera un edificio. Un edificio, hay quien es ventana, hay quien es puerta. Hay a veces cosas que no se ven, ¿no? Como un ladrillo. Un ladrillo, el mínimo ladrillo, sí, pero sin ese ladrillo no se completa. Y así es como Dios quiere que nos veamos en este cuerpo. Y quiero que sepan, hermanos, que desde que inició la iglesia nos muestra la historia y la palabra de Dios, que es el lugar más diverso que existe. Me atrevo a decir que no había en todo el mundo otro lugar donde se juntaran personas que no tenían nada que ver, pero de una forma radical, ¿eh? O sea, no le estoy hablando así como a lo mejor nosotros de decir, bueno, es que yo vivo en tal colonia o en tal incluso país. No. O sea, estamos hablando que fuera de la iglesia esas personas no podían convivir como iguales. Por eso, por ejemplo, dice ese versículo, ¿no? Ahora no hay judío ni griego, porque no podían convivir, tan solo por el idioma, no podían convivir, no podían las tradiciones, era imposible que convivieran, es más, se odiaban. Decía, no hay esclavo y bueno, esté libre y amo, ¿no? O sea, porque pues imagínense un esclavo y un amo hablándose de igual a igual, ¿no? Incluso decía, en ese tiempo, no hay hombre, no hay mujer, porque en realidad también en aquel tiempo el hombre y la mujer eran totalmente, pues un enfoque totalmente diferente, ¿no? Gracias a Dios, ahora estamos viendo otra manera, ¿no? De cómo se vive hombre y mujer, gracias a Dios. Pero en ese tiempo era algo que no podíamos imaginarnos. Y la iglesia fue aquella que unificó todo. Y que en la iglesia muchas veces el maestro podía ser un esclavo y podía ser el maestro de un capataz, ¿no? De un amo, de alguien que tenía la lana y muchos esclavos a su cargo. Incluso a veces hasta así lo hemos visto. Yo he conocido iglesias que así es, y que han dicho, es que allá afuera yo tengo la capacidad de maestrías, doctorados, pero tengo que estar escuchando la palabra de una persona que ni siquiera acabó una carrera, ¿no? O cosas así. Y eso es lo bonito y eso es lo interesante de la unidad y el cuerpo de Dios, que no somos aquí lo que afuera somos. Aquí somos una unidad conforme a Dios. Dios en este orden tiene muchos ministerios, nosotros lo sabemos, ¿no? Conforme a las necesidades de la iglesia.
pero tiene una constitución, ¿ustedes sabían? Así como los países tienen su propia constitución, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su geografía, de acuerdo a su tiempo, tienen una constitución donde las leyes más importantes y los cargos más importantes son reflejados ahí. Aquí nosotros podemos verla, esta constitución, en Efesios 4, cuando dice, en el 4, 11, y habla de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es lo importante de hablar de la constitución de una iglesia? Por ejemplo, en la Constitución de México, pues solamente el territorio marítimo pues es importantísimo porque tenemos 2 mares. Habrá otros países pues, que no lo tienen y no tiene mucho caso de que hablen de sus cuántas millas náuticas y todo como lo habla la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Hay constituciones, por ejemplo, como Estados Unidos, donde lo más importante es la propiedad privada. Eso es lo más importante y por eso las personas pueden incluso poseer y portar armas. Por eso ahí existe la legítima defensa, como en ningún otro país. ¿Pero por qué? Porque esa constitución está enfocada en que nadie les quite su propiedad privada. En México no. En México podemos ver que hay invasiones, podemos ver que hay muchas cosas, porque vivimos otra realidad. No estoy diciendo yo que algo sea bueno o malo, simplemente es una realidad. Y quien le gusta estar en Estados Unidos y quien diga, bueno, ok, o sea, a veces nos arriesgamos a los tiroteos o cosas así. Vaya, o sea, es lo malo a veces dentro de lo bueno de la Constitución. Si hablamos, por ejemplo, de la Constitución rusa, bueno, pues allá difícilmente van a haber un plantón o que se levanten en contra del gobierno. Allá 2, 3 personas podrán empezar a manifestarse, pero cuando empiezan a hacer desmanes, vámonos, ¿no? Los meten a la cárcel y no hay mucha tolerancia de eso por cómo han vivido, por su historia, por todo, por cómo ve el gobierno, la manera de cómo es lo mejor y lo que le conviene gobernar. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de estos cargos, si me permiten, de estos ministerios, de estas figuras que para Dios es lo más importante. Los primeros son apóstoles. Tal vez ahí tenemos el primer problema, ¿eh? Porque a veces hay quien dice, ¿existen los apóstoles todavía? ¿O ya fueron? Apóstol es enviado, ¿no? Sabemos que quien los constituyó y quien empezó a llamar a los apóstoles fue nuestro Señor Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús los llamó y los envió directamente. Personalmente, Él los conoció, ¿sí? Y conocieron también estos apóstoles que habla la Biblia a Cristo resucitado. Y también otra cosa es que todos los apóstoles o los 12 apóstoles que conocemos, pues fueron muertos a causa del Evangelio. Todos fueron martirizados. ¿Y qué es lo importante de esto, ¿no? O sea, ¿por qué Él los mete en su constitución? Pues en primer lugar porque ellos fueron los que recibieron la palabra más pura, el ejemplo más puro del Señor Jesús. Ellos recibieron el Evangelio hasta pues con las palabras del idioma original, ¿no? Por decir así. Y ellos vieron cómo trabajaba Jesús con la gente, cómo tenía que ser el Evangelio de primera mano, de primera mano. Ellos también fueron, como mártires, fueron testigos del Evangelio y de la resurrección de Jesús. Dice la gente que no cree mucho, ¿verdad? O que es escéptica, pues que la gente a lo mejor pudo haber inventado, pudo haber imaginado, o pudo haber sido contagiada ahí de algún pues de algún pensamiento o de algún hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tuvimos hace un tiempo el chupacabras, ¿no? Por ejemplo,
Y la gente decía, no, sí lo vi y todo. Y entonces ya poniéndolos en la cámara, pues empezaron a hablar y se desplayaban mucho más, ¿no? No, sí era así, y era así. Y mucha gente también, por ejemplo, habla de los aliens, ¿no? O la gente alienígena o marcianos. Y entonces les aseguro que ya puestos en una cámara, pues hasta hablan más, ¿no? Entonces, muchas veces uno diría, pues es que sí, claro, o sea, si les casi les dicen van a salir en la Biblia, pues la gente hasta hablaba de más. Sí. Y yo quisiera ver que en esos programas de alienígenas, por ejemplo, Jaime Maussan, los entrevistara. Y después le sacara una pistola y le dijera, ¿estás seguro de lo que dices? A ver, lo vas a pagar con tu muerte. Les aseguro que ya muchos dirían, bueno, no sé, o sea, no vi bien, déjenme ver, pues es que, ¿verdad? O sea, y acá no estamos hablando que era una pistola o algo así, muchos eran martirizados, ¿no? Eran apedreados, eran llevados a una cima de un monte y los aventaban, ¿no? O sea, tenían tiempo de ir torturándolos en el camino y podían haber ellos dicho, no, ¿sabes qué? Mejor me retracto. Sin embargo, todos ellos estuvieron dispuestos a morir. Ninguno de ellos dijo, no, pues déjame ver. No, o sea, todos ellos. Y esa es la evidencia más pura de que existió Jesús y de que lo vieron resucitado. ¿Sí? Porque la gente pagó ese testimonio con su muerte. De hecho, mártir, eso significa testigo. ¿Sí? Como les digo, no vamos a meternos en una controversia de si existen o no hoy en día los apóstoles. Sabemos que muchas personas que tienen alguna iglesia, pues tienen el cargo de apóstol, ¿no? Yo no soy quien para decir que no, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice la Biblia en Apocalipsis 2 es que muchos de los que se hacen llamar apóstoles no lo son. Sí, porque cuando manda la carta directamente a la iglesia de Éfeso, les dice, tú has probado a aquellos que se dicen llamar apóstoles y no lo son. Y eso lo aplaude Cristo, ¿no? En esos, pues de esas personas que lo dicen ser y no lo son. Entonces, bueno, este es por parte de los apóstoles. El siguiente grupo es, si me permiten, los profetas. Gracias. Profeta significa mensajero. Y aquí también, pues ha habido mucha confusión, ¿no? Incluso cuando uno se pone a buscar qué es un profeta, pues luego empiezan las imágenes de personas videntes, gente como que hace magia, agoreros, pues personas que empiezan como a, no sé, ¿no? En una transición incluso hasta hablar con otras entidades, ¿no? Y en realidad nosotros solamente lo tenemos que pensar que es como un mensajero, porque así es como nos enseña la Biblia, ¿sí? Y a veces nosotros hemos también, pues a veces nosotros hemos confundido lo que es una profecía o ser un profeta con decir cosas buenas o a veces hasta inventarlo, ¿no? O sea, hemos caído en ese error y a veces yo quisiera ponerles un ejemplo. Hagan de cuenta que uno está esperando un paquete o una carta en su casa y llega el mensajero y uno le pregunta, oye, fíjate que, no sé, ¿no? Por ejemplo, la mujer, es que mi esposo estaba esperando que me mande una carta para saber cuándo va a venir, no me ha mandado dinero, los niños tenemos necesidades, tenemos hambre. Y el mensajero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues revisar, ¿no? Lo que nos dice, déjame revisar otra vez. Y te dice, no hay. Imagínense que un mensajero en ese momento le dijera, permíteme tantito, y él se pone a escribir la carta y dice, aquí está, puras noticias buenas, ya viene tu esposo la próxima semana, trae dinero, trae cosas. Eso a veces, en el cristianismo a veces se llega a hacer, porque a veces cuando una persona viene y nos dice que tengo este problema y todo va a estar bien, no te preocupes, mira, Dios dice, y cuando dice, a ver, ¿estás seguro que ese es el mensaje de Dios? Desgraciadamente, los grandes profetas muchas veces no traían palabras buenas.
Muchas veces sí, pero muchas veces no. O muchas veces traían un mensaje que ni ellos mismos alcanzaban a comprender la magnitud de ese mensaje que traían. Pero ellos simplemente eran unos mensajeros. A ver, yo tengo el mensaje y lo doy. ¿No les gustó? Perdón. ¿Sí les gustó? Ah, bueno, pues, ¿no? Pero sí, muchas veces pagaban eran perseguidos, bueno, hasta los reyes le pagaban a otros profetas para que les dijeran cosas buenas. Pero esas no eran palabras de Dios. Entonces, el ser profeta hoy en día, yo no les voy a decir que no hay profetas, claro que hay profetas, pero también nos dice la palabra que en Hebreos 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Jesús ya cumplió todo lo que tenía que decir el Padre. Dios, toda esa profecía la vino a cumplir un hombre, y es Jesús. Por eso en Apocalipsis también dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, lo que hizo Jesús es lo que necesitamos nosotros escuchar, es lo que necesitamos oír. Igual, yo no quiero ser radical y decir, no, es que si tienes que decir algo fuera de la Biblia no es válido. No lo estoy diciendo así. Pero a veces hay personas que hablan pues conforme a las emociones, ¿no? Incluso hablando a veces con mi mamá que está aquí presente, me dice, fíjate que una persona llegó y le dijo a un pastor muy renombrado, y eso lo consultó antes, ¿no? Con la gente, le dijo, oye, fíjate que yo soñé que el pastor estaba hablando puras cosas y que es hijo del diablo. Y le dijeron, oye, pues no, es que eso no, o sea, ¿cómo vas a tú obtener según tú eso y se lo vas a ir a decir? Bueno, fue y se lo dijo. La corrieron de la iglesia, obviamente, ¿no? Esta persona no iba a aguantar mucho el estar escuchando esas palabras, porque muchas veces nosotros creemos que podemos recibir alguna palabra, pero a veces la palabra no puede no venir de Dios. Nosotros tenemos que orar. Si creemos en alguna situación que ponga en conflicto a nuestros pastores, a nuestros líderes de la iglesia, tenemos que orarlo, y Dios nos lo tiene también que confirmar. O sea, nosotros no somos tan capaces de que porque soñé algo, o porque alguien me dijo algo, o porque vi en la tele algo, ya es así, es un mensaje de Dios. No necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? Y también recibir una profecía. Hay personas que según nos dicen una profecía y a veces nos están diciendo maldiciones. ¿Sí? A veces, yo por ejemplo, un amigo que tengo, cuando era niño su mamá fue con un vidente o algo así y le dijo que se iba a casar 4 veces. Él, o sea, mi amigo. Pues no sé, yo creo que él está tan espantado que tiene mi edad y jamás se ha casado, porque pues imagínense, o sea, así, pues, ¿cómo va a estar? O sea, me tengo que divorciar 3. O sea, no. Y entonces, pero son maldiciones, o sea, si una persona te dice es que te vas a divorciar y este matrimonio, tú ya no le echas ganas a la vida, al matrimonio. A veces es una maldición que no proviene de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es siempre, las profecías deben de estar respaldadas por la Biblia. En los tiempos que tenemos de oración de media semana, pues la gente nos comparte cosas, ¿no? Compartimos cosas, compartimos pues dolores, situaciones por las cuales se tiene que orar, obviamente, y buscamos orar. Y no crean que estamos, oiga, que tengo un dolor, mira, te voy a recomendar una pomada, o no, pues yo tengo un abogado bien bueno. No, eso no. O sea, lo que buscamos es buscar palabra de Dios, palabra que dé aliento, palabra que sepamos en qué confiamos nosotros, ¿no? Que eso es lo que nos va a mantener vivos. O sea, los problemas se van a resolver a través de la palabra, en primer lugar. Ya si tienen otra cosa que decir fuera de eso, bueno, pues háganlo con mucha cautela, ¿no? Hagámoslo con mucha cautela. Pero sí, lo que quiero decirles es que la profecía, la más importante, viene de la Biblia. Si uno se cree profeta, si uno cree que Dios va a hablar por medio de alguien, de uno, pues tengamos las herramientas de Dios, que es la propia Biblia. Eso es lo más importante.
y dejémonos a veces de palabras de hombres, ¿no? Que esas, como decía en la oración el hermano, ¿no? Pues pasarán las palabras, pero esta permanecerá para siempre. El siguiente, por favor, serían los evangelistas, ¿no? Cuando hablamos de evangelistas, hablamos de portadores del evangelio. No importa a cuántas personas, no importa en qué lugar, uno puede ser evangelista con una sola persona, puede hablarle a multitudes, puede hacerlo de muchas maneras. Finalmente nosotros tenemos por encomienda ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Así dice nuestro Señor Jesús. O sea, el evangelista sí va y habla la palabra, pero no se nos olvide que nada más, el hablar no solo es una parte muy importante, pero no es todo tampoco, porque dice hacer discípulos. Muchas veces es ir, hablarle, predicarle, invitarlo. Otra cosa es discipular, ¿no? El evangelista, si bien él es el que va y pone esa semilla, y va el que lo planta, y va el que hace el primer contacto, pero no lo es todo, ¿no? Hay que trabajar en cada persona. Pablo, por ejemplo, era pues el gran evangelista, ¿no? El gran evangelista, porque él le dijo directamente el Señor Jesús que él iba a padecer, pero que él iba a predicarle a reyes y que iba a predicarle a todo el mundo, básicamente en ese tiempo lo que era toda Europa. Vemos por ejemplo en Hechos 17, Pablo hablándole a los griegos en Atenas, en el Areópago, ¿no? O sea, es como ir y jugarle a Alemania allá en el Allianz Arena, ¿no? O sea, allá, con ellos, en su idioma, todo. ¿Y qué hizo la palabra? Claro, muchos la rechazaron, pero esos eruditos, esas personas que parecía que se sabían todo el conocimiento, muchos de ellos se vieron impactados. Y por esos 2 o 3 o no sé cuánta gente lo haya escuchado, empezó a llegar el evangelio ahí. Y cuando cayó Grecia y se volvió el imperio romano, pues sabemos que el imperio romano retomó el cristianismo de una forma política, y este será otro tema, pero lo retomaron, ¿sí? Entonces, a veces cuando nos dicen a los cristianos, ¿no? Nos dicen que somos retrógradas, que somos, ¿cómo más nos dicen? Conservadores. Que no se nos olvide que esas prácticas de la gente que hoy se dice progresista existían en aquel tiempo, y el evangelio vino a transformar, y el evangelio se puso como nuevo sobre esas prácticas. Ahora la están volviendo a retomar. Pero entonces, en un contexto histórico, ¿quién sería el retrógrado? ¿No? ¿Quién sería el que está más atrasado? ¿Nosotros o ellos? ¿Sí? Pero entonces el evangelista, muchas iglesias, todas las iglesias esperamos en algún momento crecer, desarrollarnos, tener mucha gente, muchos servicios, muchas iglesias, ¿no? Eso es lo que normalmente se espera de una iglesia. Pero Dios no nos va a dar lo que no tenemos, ¿no? Y vuelvo a decirles, no estoy hablando que sea bueno o que sea malo. Simplemente estoy diciendo que Dios nos va a dar lo que tenemos, lo que nos hemos preparado. Hay iglesias que quieren ser grandes, pero no tienen un ministerio evangelístico, que no hacen labor evangelística, por ejemplo. Entonces Dios nos dice, bueno, ok, o sea, si nosotros nos ponemos a ver detalladamente, esas iglesias que son grandes, tienen un gran ministerio evangelístico, o sus líderes, o sus fundadores son evangelistas. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante nosotros saber en qué iglesia estamos, cuáles son las fortalezas, las debilidades, y que no lo quiero decir que debilidad es porque no se tenga, o porque ser una iglesia chica. Es una bendición también estar en una iglesia chica.
nos conocemos, podemos pues, prácticamente interactuar todos, ¿no? Pero sí, esa gente a lo mejor que está esperando, es que yo quiero que sea, bueno, pues, ¿por qué no buscamos entonces un ministerio evangelístico? Si eso es lo que se busca, ¿no? Crecer. Sin embargo, por ejemplo, en Encuentro Poderoso, y hablando de este tema, pues se tiene lo que Dios nos ha regalado otras cosas, que son por ejemplo las misiones, ¿no? Y que va de la mano con el evangelismo. Las misiones es algo más complejo, déjenme decirles, porque no es ir a hacer un evento y ya. Y quien se haya convertido, qué bueno, ya. En este ministerio de las misiones es ir, evangelizar a la gente, para que entonces en esos lugares ellos empiecen a ver después pastores, maestros, y después ellos mismos puedan hacer su iglesia. Y ellos mismos aporten, y uno poco a poco se vaya alejando y ellos sea autosustentable, ¿no? Autosostenible en ese lugar. Y está más interesante, pero es un reto más que tiene sus peculiaridades y es más difícil, ¿no? O sea, ustedes lo hemos visto, que es tiene sus particularidades. Pero ¿por qué Dios nos da algo así? ¿Por qué no que seamos una iglesia evangelística? Bueno, tenemos una misionera, ¿no? Una persona aquí que fue misionera, que es Jeremy, ¿no? Y estudió para eso. Y entonces Dios nos dice, ok, no te voy a dar a lo mejor ser evangelista, pero te voy a dar misiones, porque ya hay misioneros. Y Dios pone a trabajar las misiones. ¿Sí? Entonces, conforme al ministerio que tenga la iglesia, así va a ser. ¿Conocen a esta persona? ¿Quién es? Billy Graham. Billy Graham, ¿no? Billy Graham es, pues seguramente en la historia moderna, digámoslo así, porque pues más que Pablo no lo creo, pero él se le atribuye que a lo mejor 2 o 3 millones de personas fueron convertidas al evangelio por su obra de evangelista, ¿no? O sea, él entraba a Rusia, él entraba a Irak, él entraba a lugares musulmanes a predicar el evangelio, cuando ni siquiera el ejército de Estados Unidos se atrevía a hacerlo, ¿no? Ni siquiera ellos que tenían armas lo hacían, y él lo hacía con el poder de Dios, con el respaldo de Dios. Acaba de morir, creo que en el 2018, a la edad de 99 años. Dios lo usó toda su vida, ¿no? Entonces, pues ese es un evangelista. Ese es un evangelista, es lo que muchas veces pues llamamos como pues el que pone la semilla, ¿no? A ver, el siguiente sería, por favor, pastores. Y lo quiero dejar hasta el último. ¿Por qué no nos vamos con los maestros, ¿no? Los maestros. ¿Y qué es un maestro? Pues es alguien que enseña la palabra. ¿Alguna vez han ido a una predicación, a alguna iglesia, o han venido a veces a un servicio y salen muy contentos, salimos muy gozosos, salimos con mucho entusiasmo, pero a veces le dicen, ¿y qué pasó? ¿Y de qué fue la prédica? Creo que hablaron de algo así, ¿no? O sea, a veces el servicio y a veces nuestro gozo a veces no estuvo en la palabra que aprendimos, estuvo en muchas otras cosas. Y no está mal, no está mal. Pero el maestro es aquel que sabe enseñar, que sabe transmitir la palabra, que dices, ahora sí aprendí, o sea, ahora sí fui y me quedé con esto y Dios me lo enseñó directamente, ¿no? Son esas personas. ¿Y quién fue el mayor maestro? Pues Jesús, ¿no? Jesús, él siempre le decían maestro, porque hasta a pesar de los escribas, de los fariseos, que ellos se sabían la ley de memoria, le decían maestro a Jesús, al carpintero, porque él sabía también interpretar la Biblia.
Sabemos que la Biblia tiene diferentes interpretaciones y que no todas, no es que no haya diferentes y todas estén equivocadas, simplemente que es tan profunda la palabra de Dios que puede enfocarse de diferentes maneras, pero siempre buscando que sea la adecuada. Entonces Jesús pues siempre, ¿no? Iban, decían que lo señalaban y le preguntaban cosas a veces para tentarlo, o a veces iban y le preguntaban cosas para con eso, ya dijo, órale con esto, y a veces él también decía, o sea, él a veces, pues sí, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Y el Padre y yo uno somos, y sabía que eso le iba a costar la vida, pero eso era lo que él tenía que enseñar. Y desde ese momento, decía la Biblia, lo perseguían y lo querían matar, por sus mismas palabras, por la propia interpretación de la Biblia, ¿no? Dice en 2 de Timoteo 2:15, le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se los vuelvo a repetir, es 2 de Timoteo 2:15. No todos, a lo mejor no todos necesariamente puedan ser maestros, no todos puedan ser evangelistas, claro. Hay personas que son excelentes evangelistas y excelentes maestros. Hay gente que se dedica, por ejemplo, a la apologética, ¿no? Tiene que ser muy buen maestro para poder demostrar la verdad, la veracidad de la Biblia, ¿no? Ya se nos metemos más en cuestiones filosóficas, ¿no? Aquí como nuestro hermano Armando, que es un maestro, ¿no? Creo que dentro y fuera de la iglesia, o sea, conocer, enseñar, trazar la Biblia, ¿no? No es nada más verla. Dice la palabra de Dios que la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que nosotros leemos y lo que nosotros en ese momento nos llega y nos imaginamos, eso es, no. Necesitamos nosotros leer todo el contexto, a veces reforzarlo con la Biblia, ¿no? Hay gente que ataca obviamente la Biblia, ¿no? Pero nada más leyó 2-3 versículos y dice, ya viste, es que esto, no, espérate, es que es como si empezara una película y porque ves 2 escenas ya me empieza a decir todo lo que pasó. Eso no es así, tienes que ver toda la película, entender la película, escuchar las opiniones del director, y entonces sí, ya dan una opinión, ¿no? Pero a veces nada más por una escena critican toda la película, ¿no? Y eso es un error. Por eso se hace mucho con la Biblia. O a veces nosotros así lo interpretamos porque algo dijo, y se hacen a veces doctrinas muy peligrosas, muy peligrosas si no sabemos nosotros entender bien la Biblia, ¿no? Y bueno, como último, ahora sí nos regresamos, pastores, ¿no? Y me gusta mucho esa imagen porque es Jesús cargando a una de sus ovejas. Dios le dice, ¿no? Por ejemplo, que de 10 ovejas una se perdió, y él va y deja las otras y va por una y la regresa al redil. Y él dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas oyen mi voz. ¿Recuerdan a quién instituyó Jesús como pastor? A Pedro. Exacto. Pedro era una persona muy temperamental, con mucha energía, con ganas me atrevo a decir, pues hasta de matar, ¿no? Lo intentó una vez, pero creo que solo le cortó la oreja al soldado, pero pues seguramente cuando llegó Jesús y les dijo que él iba a liberar, que él venía a traer paz, que él venía a traer un reino, Pedro se apuntó porque era tan impetuoso que dijo, sí, yo me apunto, y si necesitas un general, si necesitas a alguien ahí, yo soy el que va hasta adelante, y dame una espada y órale, ¿no? Vamos a matar gente, o lo que tengamos que hacer para liberar a nuestro pueblo. No sabían que no estaba hablando de liberar en ese momento a Israel del yugo de los romanos, ¿no? Que era, creo que, el mayor problema que tenían, que eran a
les pagaban impuestos y era quien les ponía las leyes. Pero entonces estoy hablando de una persona con mucha energía. Estoy hablando de una persona que, si bien no sabía cómo, pero él quería ayudar, él quería hacer algo porque cambiara la situación en la que estaba. Esa persona que parecía ser tan valiente, resultó a final de cuentas una persona, pues la realidad, cobarde, porque no tenía el poder y no tenía el respaldo de Dios a lo que él estaba tratando de hacer. Negó a su maestro, huyó en el momento en el que él seguramente lo necesitaba, pero Jesús lo sabía y él no se espantó. Él le dijo: en este momento el diablo me pidió para zarandearte. Y así lo hizo. Y Jesús no se espanta cuando a veces nosotros no somos la persona que él cree, o bueno, que nosotros más bien creemos que somos, ¿no? Él sabe quiénes somos. Pero cuando llega Jesús resucitado, le hace esta encomienda y le dice: apacienta mis ovejas. Es decir, llévalos al pasto. Obviamente, ¿qué significa esto? Velos que coman, que estén bien, que el lobo no venga a devorarlos. Ayúdalos. Si hay que ir por una, ve por una y ve por la otra. Y hermanos, de todos las personas que les he hablado anteriormente, de todos estos ministerios de la Constitución, sí les estoy hablando que en cada iglesia sí necesita un pastor. Sí es bien importante. Pero ¿saben qué es lo más? Pues la noticia, que no todas las iglesias tienen un pastor. A veces las iglesias tienen buenos maestros, buenos evangelistas, hasta profetas, hasta apóstoles, pero no tienen esa persona que es pastor. Y es bien interesante que cuando Jesús vienen a prenderlo, Él les habla de una profecía de Zacarías que dice: hiere al pastor y las ovejas se van a dispersar. O sea, si tú vas contra ese líder, las ovejas seguramente no van a regresar, no van a congregarse, no todo esto. Y hermanos, yo sin ánimos de adular a nadie, quiero que estemos muy contentos porque en esta iglesia hay un pastor. Yo conozco personalmente al pastor Fito. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un problema y hemos tenido el apoyo de nuestro pastor? Y yo he estado no les voy a decir que en muchas iglesias, pero he estado en varias iglesias y muchas de ellas con gran renombre. ¿Y el pastor? Nunca, pues lo he visto, me ha saludado, todo, pero cuando he tenido un problema, nunca he estado ahí. Hubo una iglesia que cuando yo tuve un problema muy importante, fui a pedir una ayuda. ¿Saben qué me dieron? Una solicitud. Me dijeron: llena este formatito y ya te coordinaremos con él. A veces, pues es una iglesia muy grande, ¿no? A veces las iglesias pues no tienen el tiempo, no tienen el tiempo de ver a todas las personas. Pero en el Encuentro Poderoso tenemos una familia pastoral que han estado ahí, que nos han estado apoyando, que nos han estado hablando: ¿cómo estás? ¿No? Que cuando yo he necesitado algo, sí han estado ahí. Y tenemos que darle muchas gracias a Dios por eso, ¿no? Porque en toda esta constitución de la iglesia podremos ver que nos faltan muchas cosas, podremos ver que, pues, algunos hemos pasado por situaciones difíciles, hemos cambiado de lugar, hemos pasado por muchas cosas, pero aquí tenemos un pastor. Y eso hay que agradecer a Dios, hermanos. Agradecerlo en gran manera. Pues sería todo por mi parte. Espero les haya sido de edificación este conocimiento de la Biblia. Y a ver, quisiera darle públicamente un abrazo.
Decirle gracias. Gracias, pastor. Si no queda más, quisiera yo solamente hacer una oración. Señor y Padre nuestro, te agradecemos, Dios, porque tú siempre estás cuidándonos, Señor, porque tú siempre estás buscando cómo tener un bienestar. Desgraciadamente a veces nosotros no nos ayudamos en eso, pero nos has instituido, Señor, también a personas que nos enseñan la Biblia, nos has puesto a personas que han muerto a causa de ti y que nos dan pues esa fuerza para nosotros seguir. Nos has dado también pastores, Señor, pastores verdaderos. Nos has dado una iglesia donde podamos pues estar unidos, donde podemos pues tener hablar nuestras necesidades, o muchas veces pedir oración por ellas, Señor. Sabemos que el mundo no ve las cosas como tú lo ves, Señor, pero sabemos que el verdadero poder y la verdadera solución de nuestros problemas proviene de ti, Señor. Permítenos, Señor, crecer y ser fortalecidos como iglesia, seguir unidos, Señor, en la fe, y que tu bendición, Señor, nunca se vaya de nosotros y de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.